¿Está bien? ¿Se me entiende? Finalmente he cambiado el título, lo he llamado El hombre que sabía demasiado. Aquí en esta mesa se me da la oportunidad de remontar un poco al tiempo de unos 40 años, lo que no me pone muy alegre, pero así es. Época en la cual nos encontramos entonces a principios de los años 70. Conocí por casualidad a un joven líder yagua de nombre Alberto Proaño, perteneciente al apellido de la ardilla, Mcaturia. Era en 1972 cuando el grupo al cual pertenecía Alberto acababa de instalarse en una comunidad situada no muy lejos de la frontera con Colombia y Brasil. No tengo mapa, pero ustedes se dan cuenta más o menos con los mapas que había antes. No sabía en este momento que iba a mantener a lo largo de los años una relación estrecha con él, de tal manera que se convirtió poco a poco no solo como mi principal informante sobre la cultura yagua, sino en un compañero y un amigo. Alberto, familiarizado a lo largo de los años a la encuesta y a la práctica etnográfica, se volvió una suerte de informante ideal, que en su término llamaba especialista operativo, que esto tomó de reuniones que había por aquel entonces en la zona del trapecio amazónico. Fue sucesivamente el informante de varios investigadores, esencialmente peruanos, pero también de una joven antropóloga suiza, alumna mía, que redactó en 2005 una memoria sobre este señor y sus nuevas técnicas terapéuticas. Entonces, aquí está uno de sus trabajos y este es el segundo. Alberto aprovechó estas interacciones con investigadores de afuera para innovar en materia de parafernalia chamánica y adquirir en el ámbito regional un cierto renombre. Llegó también a organizar y clasificar su saber en distintas categorías precisas que podía destilar a quien se lo pedía, en una suerte de intento de ordenar el conocimiento global sobre los yagua, lo que era una tentativa, digamos, única hasta hoy, digamos. Este hombre, que sabía probablemente demasiado, ha sido víctima de varias tentativas de asesinato por brujería, como suele ocurrir en semejante caso. En 2000 recibió en particular un golpe de machete en la cara que lo dejó casi inválido. Últimamente, pero sobre otro registro, he tenido información sobre un proyecto de una banda dibujada o de un cómic elaborado por un brillante joven dibujante peruano cuyo protagonista o héroe es calcada sobre la vida y el personaje de Alberto, tal como se desprende de la lectura de unos mitos transcritos en un libro que escribí por aquel entonces que se llama El Calvo y la Raya, precisamente narrando estos viajes subacuáticos, digamos, con la gente de abajo de agua. Este seguimiento de la trayectoria de un tal personaje sobre un periodo de 40 años me pareció propicio para llevar una reflexión sobre la manera de cómo el pensamiento y las prácticas de un mismo informante puede transformarse a lo largo del tiempo. Eso me llevó a explorar distintas pistas y plantear preguntas hoy en debate dentro del llamado patrimonio cultural, es decir, cuando la cultura se vuelve una categoría indígena, en la cual se incluye efectivamente desde entonces los saberes de los pueblos indígenas. ¿Qué sucede cuando varias generaciones de investigadores solicitan los mismos informantes o interlocutor, como se dice ahora, indígenas? ¿De qué manera estos últimos utilizan, transforman, incorporan
los escritos de los etnólogos y cómo estas apropiaciones transforman a su vez sus propias concepciones. ¿Cómo puede surgir de esta confrontación la figura inédita del autor indígena en esta cultura? A medida que parece formarse un cuerpo de conocimiento estandarizado. Y cómo este personaje se diferencia, sí o no, de la figura del especialista cultural muy en boga en estos años de comercialización de la cultura y de la educación intercultural bilingüe. Mucho, como lo saben ustedes, se ha escrito sobre las relaciones entre el etnógrafo y sus informantes. Hemos hablado también de eso en varias oportunidades estos días. Sobre sus modos recíprocos de valorización o de legitimización. En particular, cuando estas relaciones suelen, como ocurre a menudo, limitarse a pocas personas. Cuando no se trata de un solo informante, como en el célebre caso que hemos visto esta mañana de Antonio Guzmán. En su reseña de la edición inglesa del libro, Roberto da Mata enfatizó el caso como el primero ensayo moderno sobre la cosmología de un pueblo amazónico en el cual la descripción está basada sobre el discurso de un solo informante indígena, encontrada en la capital. Entonces, como del yo se pasa a nosotros. Relaciona el procedimiento, Roberto da Mata, al método utilizado en la obra de Capistrano de Abreu, Racha Unicuin, que muchos de ustedes conocen, de 1914, basada también sobre textos procurados por dos jóvenes Kaxinawa en Río de Janeiro, que incluso era muy joven y siempre es un, no sé, los que conocen este libro, que está hoy día trabajado por los propios Kaxinawa, es una joya, es un libro finalmente, primer libro posiblemente dedicado a los propios Kaxinawa, ya que escrito en Kaxinawa. Se puede consultar al respecto el reciente estudio de un muy querido amigo, Marco Antonio González, traducir al otro, de 2010, sobre precisamente la obra de Capistrano de Abreu y la influencia etnográfica, hemos hablado de eso esta mañana, alemana, sobre la fabricación del informe como coautor, lo que era de Preuss, también incluso de von den Stein, de Ehrenreich, de Krauss, etc. Podríamos citar muchos otros ejemplos, como el caso de John Brown, que me está muy, quien fue el guía informante de capitán Wiffen, sin el cual, efectivamente, obviamente, Wiffen nunca hubiera producido tal obra, tal como se presenta. Pero bueno, estamos escribiendo un libro sobre Wiffen, entonces todavía hay mucho que se puede decir. El artículo de Margarita Becerra, consagrado a la memoria de Antonio Guzmán, de 2007, Antípoda, contiene reflexiones interesantes sobre los procesos que llevaron sucesivamente a la fama y luego al olvido de este personaje, Antonio Guzmán, clave en los estudios de Alba López, por no haber, según ella, producido una obra escrita. Esta noción de obra escrita la voy a desarrollar y está en conexión también con la producción hoy día de muchos archivos escritos de varios informantes olvidados. Lo interesante que se hace siempre a través de la escritura. Todo, digamos, el aspecto más sonoro, archivos sonoros son, digamos, no privilegiado, y eso es un tema que voy a seguir hablando. Volviendo a Alberto Proaño, si bien es cierto que él tampoco no produjo ningún texto escrito, por lo menos directamente, en cambio informó, dibujó, utilizó a su modo los escritos de los etnólogos para producir de alguna manera una historia personal como autor. Se debe aclarar, sin embargo, que el surgimiento y la construcción de dicha historia debe mucho, por supuesto, a las normas actuales de reconocimiento y valorización del saber y de la cultura indígena en los círculos intelectuales, ambientalistas y sobre todo en el marco de la salvaguardia del patrimonio cultural mundial promovido por la UNESCO. Pero al mismo tiempo asistimos a una mercantilización de la cultura indígena
etcétera, etcétera. En dos palabras, ¿quién es Alberto? Alberto nació en los años 40 en la lejana frontera entre el Perú y Brasil, en el Yavarí. Su padre, que ocupaba el doble papel de líder de su comunidad y de chamán, vivía en los años 30 en un río, Atacuari, que desemboca precisamente en el Amazonas, en el punto fronterizo entre Colombia y Perú. Hacia 1935, el grupo de su padre se trasladó hasta el sur del Amazonas, desplazándose continuamente por motivo, como solía ser mucho por entonces, por motivo de trabajo de la madera con distintos colonos. En 40 y 42, el grupo se establece en esta frontera con Brasil, donde nació Alberto. Hasta los años 50, el grupo de su padre vuelve a Atacuari para también trabajar la madera. En 56, es importante, Alberto efectuó, según parece, un viaje a Iquitos, que es un viaje que nunca se señala, sobre el cual sabemos muy poco, excepto que ahí aprendió algo o escuchó hablar de las curaciones espirituales, especialidad terapéutica que desarrollaría después. A partir de los años 60 se inicia el chamanismo con su padre Xenón. A la muerte de su padre hereda los cargos de líder y chamán y el grupo se desplaza la comunidad donde lo encontró en los años 74 de la frontera. A partir de 78-80, Alberto desarrolla distintas formas de chamanismo y se vuelve un curandero reconocido a nivel regional. Practica un tipo de chamanismo subacuático y realiza operaciones espirituales inspiradas de la tecnología occidental, incluyendo el teléfono espiritual, que consiste en comunicarse con los espíritus a través de números de teléfono memorizados y no más por medio de silbos y de cantos a la manera tradicional. Aquí está captando, digamos, la comunicación. Utiliza el lenguaje de la comunicación radiofónica, ¿no? Cambio, paso, cambio, etc., ¿no? Entonces, a veces las líneas se cruzan, entonces con humo de tabaco están limpiando, digamos, las líneas cuando están un poco cargadas y que se cruzan. En 2000 escapa, como se ha dicho, de poco en una tentativa de asesinato con un golpe de machete en la cara que precipita su salida de su comunidad. Esta tentativa de asesinato representa un momento clave en su vida y motiva su salida para un ambiente urbano, en este caso sería Leticia. Este es un fenómeno muy recurrente en la Amazonía peruana, por lo menos hoy, donde a raíz de muchas acusaciones de brujería, muchos chamanes tienen que buscar el anonimato en las ciudades, ¿no? En tal caso que hay ciertas ciudades como San Lorenzo que se han vuelto como refugios de chamanes acusados de brujería, y en la ciudad efectivamente las pistas se pueden perder, ¿no? A partir de 2004 se instala con su familia en los alrededores de Leticia, donde vive ahora. A lo largo de nuestras entrevistas y discusiones, desde los años 70, habíamos establecido de común acuerdo con él ciertas reglas de funcionamiento, que consistían esencialmente en remuneraciones, al principio con productos, luego con dinero, para el tiempo pasado en sus enseñanzas. Habíamos también definido métodos y temas de trabajo, vocabularios, transcripción de mitos, recolección de plantas, etc. De tal modo que a lo largo del tiempo su propio conocimiento se organizó de acuerdo a las preguntas y centros de interés del investigador. Este proceso resultó para mí muy claro cuando la joven antropóloga suiza empezó a trabajar en 2004 con Alberto precisamente. Este último había ya, por esta fecha, completamente reorganizado y clasificado su saber por temas y rúbricas.
mitos, cantos, ritos, bailes, música, plantas, animales, etc. Llegando a ser, según la expresión de la propia antropóloga suiza, el informante ideal. En su tesis de licenciatura, escrita al respecto en 2005, que hemos visto, escribía que Alberto percibía inmediatamente lo que ella quería. Cito: decía que mi investigación era demasiado imprecisa, que debía tener ideas mucho más precisas. Cuando le dije que me interesaba tal o tal cosa, contestaba con satisfacción que con esfuerzo yo podía lograr precisar mis ideas. Recordaba que tenía que tomar notas y hacer preguntas. Finalmente, dijo esta antropóloga en su trabajo, se comportaba como el profesor frente a su alumno. Alberto puso también los términos del contrato entre él y el investigador. Había que comprar, tarion, en la lengua yago, su saber por hora, durante el trabajo. Utilizaba sistemáticamente el término de compra, tarion, y de trabajo, guardia, para calificar su colaboración con el investigador. Estos dos términos son muy interesantes, ya que califican también las transacciones que el chamán, pero puede ser también el cazador, desempeña con los espíritus y que implican siempre un pago. Cuando un cazador consigue un animal o cuando el chamán consigue un espíritu auxiliar, dice que lo compra, tarion. Dicho término, dicho de paso, se puede igualmente extender a cualquier tipo de operación comercial entre un patrón y sus peones. La calidad del trabajo como tal depende también de la manera y del método utilizados. El verdadero trabajo, según Alberto, consistía en grabar su voz en la noche con el grabador. De manera general, los Yagua tienen, no sé si es siempre la misma cosa en otras partes, una verdadera fascinación para escuchar durante horas su propia voz en la grabadora. Interés que no les procura, por ejemplo, la foto, la imagen. El hecho de escuchar su propia voz es un asunto de mucha significación en esta cultura, ya que la comunicación con los no humanos en general suele realizarse sobre un registro de voz particular, hiperagudo, que necesita incluso varios preparativos, como el raspado de la lengua con una concha. De modo que el registro acústico sobre el cual se entona un canto dedicado a los espíritus tiene mucho más importancia que su contenido o el significado incluso de su letra. Es decir, que otro rival puede imitar mi canto, pero no puede imitar el tono de voz sobre el cual lo va a cantar. Es por eso que cuando usted graba su canto, él nunca graba en el registro de voz que tiene que grabar. Nadie lo puede robar su canto. Resulta bien claro que a lo largo de su familiarización, para utilizar un término de nuestro colega Carlos Fausto, con el investigador, Alberto había llegado a ser dueño, a haber fabricado un cuerpo de conocimiento clasificado en categorías más o menos estancas, que le permitía anticipar muchas veces las preguntas, o relatar historias, especialmente mito, sin necesidad de solicitarlo. Uno de los acontecimientos más interesantes en el transcurso de estos años ha sido cuando Alberto realizó en 2005 un nuevo dibujo del universo a solicitud de la antropóloga suiza, que más bien su alumna, más que la mía, utilizado para eso su propio dibujo que él hizo unos 30 años antes que ven aquí, en 1976, y que fue publicado en un libro mío. Entonces, su dibujo es este. Entonces vamos a ver no hizo aparentemente nada más que, según su término, copiar el dibujo, que era su propio dibujo, a partir del libro abierto a la página adecuada, para, según su expresión, no equivocarse. Es decir,
el dibujo impreso de 1976 le servía de patrón, de modelo, para no cometer errores. Todo ocurre entonces como si la cosmología, universo hasta entonces del movimiento y de la transformación, se había vuelto súbitamente fijo. En realidad hizo algunos cambios, estos microcambios que siempre tienen macro resultados. Por ejemplo, en el orden de los mundos. Utilizó también una regla para que le parecía, como lo ven ustedes, mucho más recta, ¿no? En este dibujo aquí. Hizo sobre todo dos añadidos. El primero toca la presencia del teléfono espiritual que se encuentra por aquí, que puso el teléfono espiritual, que es un artefacto que no tenía en 1976. Y sobre el cual mi alumna estaba estudiando, entonces lo puso ahí precisamente. El segundo concierne la mitad superior del dibujo, la mitad superior es de aquí, desde aquí, aquí, ve que este corresponde a la mitad inferior, que concierne la mitad superior que representa el mundo del Señor Dios. Llama la atención la importancia de este mundo en la economía del dibujo, que es la mitad. Desaparece en el dibujo de derecha el mundo de los muertos, cuyas almas ahora van directamente en la casa del Señor. Se puede decir que este añadido, que ocupa la mitad superior del dibujo, representa, desde su perspectiva de él, su historia personal transcurrida de 1976 a 2005, que es, en fin, su conversión al cristianismo. Es decir, resumiendo, 30 años de su vida. Bueno, no puedo hacer un análisis comparado porque no hay tiempo entre los dos dibujos, pero resultaría muy interesante. Lo interesante también es que los dos mundos, llamamos así, se superponen, se ven aquí, en este dibujo, sin eliminarse, sin sustituirse. Encontramos, de cierta manera, la mitad de arriba, que sería el mundo de afuera, su conversión al cristianismo, y la mitad de abajo, el mundo de adentro, en una suerte de dicotomización del mundo que recuerda un poco el caso de los otomí de México, analizado por Jacques Galinier, nuestro colega, y su reflexión sobre la noción de aculturación y de sincretismo, visto mucho más como la producción de entidades paralelos que como fusión. Otro procedimiento significativo en la autofabricación de Alberto como autor es el tratamiento que hizo de mi libro sobre el chamanismo yagua, que se llama Versar el Poder. Yo sabía que varios dirigentes yagua habían utilizado unos trabajos míos sobre la migración de ellos, que efectivamente no son migraciones, son desplazamientos, pero por aquel entonces pensaban que eran migraciones, para justificar sus reivindicaciones territoriales frente al Ministerio de Agricultura. Eso es una discusión que hemos tenido ayer sobre efectivamente la necesidad en cosmologías que no tienen mucha toponimización para efectivamente defender su punto de vista frente al Ministerio de Agricultura. Yo sabía también que varios profesores yagua incorporaron varios de mis escritos en los programas escolares, y especialmente yo soy un poco dibujante y siempre pongo dibujos en los libros, y esto es muy práctico en la escuela porque los niños pueden pintar, ¿no? Entonces es muy agradable esto. Pero mi sorpresa fue mayor cuando me enteré que Alberto curaba con mi libro sobre el chamanismo, aplicando a la manera de un poder, de un encanto, directamente sobre el cuerpo de los enfermos. La explicación que proponía era que el libro en cuestión reunía palabras poderosas, en parte suyas, y eficientes por el hecho de haber sido escritas, es decir, inscritas. Una vez escritas, las palabras no se borran y existen para siempre. Me contaba también que el simple hecho de abrir el libro
le hacía recordar inmediatamente las letras de cualquier canto, sin temor de equivocarse y sin necesidad de memorizarlos antes. Sabemos que la letra no es tan importante que el tono. El libro, tal como lo utiliza Alberto, se volvió una entidad suya, productiva, agentiva, capaz de curar y de matar. Razón por la cual él se queja siempre, hasta hoy, que se le roba. Se roba siempre este libro, con frecuencia, obligándome a traer a cada de mis visitas, nuevos ejemplares para reabastecerse. Y hasta que se agotó el libro. Entonces, él me dijo que tengo que escribir otro, y rápido. Entonces, para que él puede, efectivamente, seguir. Y yo no tengo una producción suficiente para abastecer, digamos que... Esto le molesta un poco porque es la idea que nosotros... Nuestro saber es precisamente, de poder producir al infinito escritos. Esta experiencia se revela interesante, no solamente para informar sobre el posible destino de una tesis doctoral, sino también para conocer cómo se apropia y se incorpora un cierto tipo de conocimiento y de memoria para producir una cierta biografía viva. Sería, por otro lado, interesante relacionar esta figura de autoría cultural con la de los especialistas culturales, muy en boga desde entonces. Mayormente este calificativo se refiere a la manera bajo la cual se reconocen dichas personas en los programas educativos, especialmente en el programa de Forma Via Peniquitos, que algunos de ustedes conocen, que es de formación de maestro bilingüe. Se trata de un programa de formación de especialistas indígenas, 1 o 2 por grupos etnolingüísticos, destinados a formar los maestros bilingües, es decir, formadores de formadores. Se presentan como los conocedores oficiales de su cultura, aunque tienen la tendencia ahora a emplear el yo en vez del nosotros. Movimiento inverso al del etnólogo que trabaja a partir muchas veces de un solo informe y que generaliza. Vemos ahora muchos casos de especialistas, especialmente de los Rivero, por ejemplo, que él dice que los Rivero es él, yo. Cuando habla, él son los Riveros. Un movimiento simétrico inverso. ¿Ya? Se diferencia de los otros especialistas por su oficio de guardianes de la tradición ancestral. Es decir, que en vez de innovar a la manera de Alberto, se espera de ellos todo lo contrario, que no muevan nada de la tradición. Distintos todavía son los especialistas culturales capacitados por la Dirección General del Turismo o por las empresas turísticas para incentivar proyectos en las comunidades nativas o para guiar a los turistas en la selva en una suerte de white tourism. Esta versión codificada y asertizada del especialista como intermediario en las culturas puede reservar sorpresas. Es como la Dirección Regional del Turismo de Loreto en Iquitos elaboró últimamente, con la ayuda de antropólogos, que es bien interesante, una lista de chamanes acreditados con el motivo de identificación y de registro para que dichos especialistas sean recomendados a los turistas como chamanes de confianza. Hay los muchachos de confianza. La lista actual comprende 54 nombres de curanderos y curanderas. Los criterios de selección utilizados son muy diversos. El objetivo de la dirección es, ellos dicen, de responsabilizar a los chamanes frente a su práctica, o más bien a de responsabilidad de la dirección si pasa algo. Se trata en suma de normar, normalizar, normativizar, reglamentar, codificar o controlar las prácticas chamánicas para adecuarlas al turismo y al business. El resultado ha sido, claro, inverso. Los chamanes empezaron a pelear y han tenido que sacar la lista. A modo de conclusión y para completar la singular historia de Alberto Proaño, quisiera referirme ahora a la historieta en forma de cómic, compuesta por este joven dibujante peruano, Martín Aramburu Izaga, que tomó a los personajes del mito El Calvo y la Raya,
que se menciona en mi libro Ver, Saber, Poder, bajo el nombre de El Calvo y la Sirena, como punto de partida para el superhéroe o el protagonista de esta serie, que en realidad es una especie de Alberto Proaño. La estructura de la historieta cuenta las hazañas del calvo, basadas en la vida y en el personaje de Alberto. Martín Aramburu está trabajando ahora en un segundo historieta titulada El Calvo y Norón, Norón es el espíritu del monte, que cuenta nuevas hazañas del mismo calvo, alias Alberto, pero esta vez en la selva. Lo interesante aquí es que se armó una historieta en base del enfrentamiento de dos chamanes, Alberto y Kawirai, y utilizan los mundos, los seres acuáticos, en una guerra entre los dos, ¿no? Entonces, utiliza exactamente los detalles que está en el libro. Bajo la forma del calvo le parecía el personaje que podía, a la lectura del libro, recordarle, digamos, Alberto, y efectivamente termina, aquí no puedo, claro, detallar mucho, con la victoria del calvo, es decir, de alias, ¿cómo se llama? Alberto. Ahí se mezclan referencias al mito del calvo, a relatos de Alberto mismo sobre sus propios viajes subacuáticos en busca de medicina para realizar las curaciones de los enfermos. Todo esto recorrido brevemente descrito me pone a reflexionar sobre dos puntos. La idea de volverse alguien, un sujeto, que puede escapar en la cultura yagua al reciclaje de su nombre y de sus principios vitales, en suma, volverse inmortal, en la palabra de ellos, no es del todo desconocido en la tradición cultural de este pueblo. Al contrario, se encuentra más bien al centro de esta tradición. En 1969, un lingüista del Summer Institute, Paul Paulison, escrito una tesis sobre la mitología yagua, mostrando sus tendencias épicas. Él mostró que faltaba muy poco en esta mitología basada sobre hazañas de héroes, faltaba muy poco para que pudiera constituir o reunir exactamente la definición clásica de la epopea. Solamente faltaba unir, digamos, los relatos que, por razones que podemos discutir, los yagua no hicieron precisamente. Entonces, había en la mitología es una serie superpuestas o en continuación de una estructura invariable de hazañas de personajes, puede ser luna y sol, puede ser los mellizos, puede ser el calvo, etc. De tal manera que usted puede empezar con un nivel de un personaje y puede enchufarse en el mismo segmento, pero con otro personaje, para regresar de nuevo a otro. Es decir, que un mito puede ser referencia a varios ciclos, porque todos los ciclos siguen la misma estructura, que es la estructura de la epopea. Hay un aspecto importante, un lugar en la cultura yagua donde alguien puede ser tratado como individuo. Hay un proceso de individualización. Es a través, efectivamente, del homicidio. La palabra... ¿sí? No, en 5 minutos se termina. La palabra del gran guerrero Guardián es ligada a, finalmente, el número de homicidios que se puede. De los homicidios, los yagua tomaban no la cabeza, sino los dientes. Hacían, como muchos otros pueblos, collares de dientes humanos, y más tenía estos collares de dientes humanos, más podían tener esposas y más crecía la yuca, el plátano, etc. Entonces, era interesante que a estos grandes guerreros, o Warrior, no puedo entrar, digamos, en detalles,
no se reservaba ningún tratamiento funerario, a la diferencia de los otros, ninguna cocción. El nivel es de hacer un hueco al centro de la casa, poner el cuerpo y poner el fuego, es decir, en una cocción inversa, ¿no? Y para que los almas de los muertos van efectivamente a la tierra de los muertos, y sus nombres pueden ser reciclados, como dijo Hugh Jones el primer día, del abuelo al nieto. Con el gran guerrero, no. El gran guerrero escapa a este ciclo. Hoy día se cuenta las hazañas como un registro de cuento narrativo específico para estos personajes que se supone se han vuelto individuos en el sentido que su nombre permanece, no puede ser reciclado, y son memorizados por eso precisamente, que no son, ¿cómo se puede decir? Se puede también considerar los collares de dientes humanas. Ellos ponían los molares al frente y caninas atrás, es decir, que el guerrero vivía toda su vida entre las mandíbulas de sus enemigos. Se puede considerar como un tipo de equipo humano, en el sentido que el sonido importante en la mitología que indica un acontecimiento es el ruido que hacen los collares de dientes humanas cuando se entrechocan. Y cuando se entrechocan, toda la genealogía, toda la memoria de los muertos se desarrolla. Bueno, aparte que tienen cuerdas anudadas, que es otro rollo, que no puede ser tipo humano, pero que es otra forma. Es interesante que del lado de los dientes tenemos los cantores, del lado de los que cuentan las historias de los guerreros inmortalizados, si se quiere decir, Tuchun, que es otro nombre, que es el contador, el hablador, si se quiere, que son dos personajes muy diferentes. Entonces, es interesante finalmente de poder percibir en la discusión que hemos tenido sobre la distancia necesaria para producir una biografía. Yo creo que en el caso, por lo menos, de los Iago, existen procesos internos de producción de esta que yo he llamado antes, porque he escrito hace muchos años, un proceso de ancestralización, que no es muy lindo como palabra, digamos de producción, ¿no?, de una cierta biografía que permanece. En el caso de Alberto, lo interesante es que utiliza lo que otros pueden escribir para utilizarlo. Digamos, es una manera, ¿cómo se puede decir?, que no tiene mucho que ver con la idea de sacar dientes y de conservar dientes, pero un poco, digamos, puede haber una cierta relación. No ponen los libros en el lugar de las flautas, pero utilizan y se roban como las peor que puede llegar a un guerrero antiguamente, era que le robaran los collares de dientes humanos. Era la peor cosa que podía llegar. Le podían, y también el Gurupari, porque tienen también flautas, pero es bien interesante la relación incluso entre los collares de dientes humanos y el Gurupari. No puedo entrar, digamos, aquí en detalle. El segundo punto que me interesa, y ahí voy a concluir, es un poco sobre el nacimiento de una tradición o de un estilo iconográfico. Hace unos años en Perú se publicó un libro que se llama El Ojo Verde, que recopila también dibujos de distintas sociedades amazónicas peruanas, utilizando una tecnología, digamos, escolar, por el hecho que es muy figurativo, etc. Pero lo interesante es que cada uno tiene un estilo. Si ve usted Ticuna, esto sabemos que viene de un señor que dibujó y que efectivamente, por los Aguajún también sabemos que en 1935 había un polaco que ha producido un cierto tipo de dibujo que efectivamente lo están produciendo. La última vez que fui en el Ampillacu, me contaron que por los años 50 pasaron también un grupo de pintores, donde había creo 2 franceses, que inauguraron una tradición mucho antes que vino el pintor, un
pintor gripa muy conocido, digamos, en la zona de Pebas, mucho antes, ¿no? Entonces, yo me pregunto, hasta cierta manera, si entre los Yagua no producen, hasta que puedo saber hoy, ningún tipo de dibujo que se puede decir figurativos, no están en el libro Ojo Verde por razones que puedo explicar, no están muy presentes en las organizaciones indígenas por razones que también yo puedo explicar, pero me pide Martín, una vez que termina la banda dibujada, de confrontar eso a los propios Yagua. Yo me pregunto si efectivamente en su tradición de incorporar cierto tipo de estilo, yo me pregunto si en el futuro la manera Yagua de ser presente en varios tipos de publicaciones no será bajo la forma de un cómic. Muchas gracias. Transforman, incorporan los escritos de los etnólogos. Y cómo estas apropiaciones transforman a su vez sus propias concepciones. ¿Cómo puede surgir de esta confrontación la figura inédita del autor indígena en esta cultura? A medida que parece formarse un cuerpo de conocimiento estandarizado. Y cómo este personaje se diferencia, sí o no, de la figura del especialista cultural muy en boga en estos años de comercialización de la cultura y de la educación intercultural bilingüe. Mucho, como lo saben ustedes, se ha escrito sobre las relaciones entre el etnógrafo y sus informantes. Hemos hablado también de eso en varias oportunidades estos días. Sobre sus modos recíprocos de valorización o de legitimización. En particular, cuando estas relaciones suelen, como ocurre a menudo, limitarse a pocas personas, cuando no se trata de un solo informante, como en el célebre caso que hemos visto esta mañana de Antonio Guzmán. En su reseña de la edición, aprovechó estas interacciones con investigadores de afuera para innovar en materia de parafernalia chamánica y adquirir en el ámbito regional un cierto renombre. Llegó también a organizar y clasificar su saber en distintas categorías precisas que podía destilar a quien se lo pedía, en una suerte de intento de ordenar el conocimiento global sobre los Yagua, lo que era una tentativa, digamos, única hasta hoy, digamos. Este hombre, que sabía probablemente demasiado, ha sido víctima de varias tentativas de asesinato por brujería, como suele ocurrir en semejante caso. En 2000 recibió en particular un golpe de machete en la cara que lo dejó casi inválido. Últimamente, pero sobre otro registro, he tenido información sobre un proyecto de una banda dibujada o de un cómic elaborado por un brillante joven dibujante peruano cuyo protagonista o héroe es calcada sobre la vida y el ¿Está bien? ¿Se me entiende? Finalmente he cambiado el título, lo he llamado El hombre que sabía demasiado. Aquí en esta mesa se me da la oportunidad de remontar un poco al tiempo de unos 40 años, lo que no me pone muy alegre, pero así es. Época en la cual nos encontramos entonces a principios de los años 70. Conocí por casualidad a un joven líder Yagua de nombre Alberto Proaño, perteneciente al apellido de la ardilla, Mcaturia.
Era en 1972 cuando el grupo al cual pertenecía Alberto acababa de instalarse en una comunidad situada no muy lejos de la frontera con Colombia y Brasil. No tengo mapa, pero ustedes se dan cuenta más o menos con los mapas que había antes. No sabía en este momento que iba a mantener a lo largo de los años una relación estrecha con él, de tal manera que se convirtió poco a poco, no solo como mi principal informante sobre la cultura yagua, sino en un compañero y un amigo. Alberto, familiarizado a lo largo de los años a la encuesta y a la práctica etnográfica, se volvió una suerte de informante ideal, que en su término llamaba especialista operativo, que esto tomó de reuniones que había por aquel entonces en la zona del trapecio amazónico. Fue sucesivamente el informante de varios investigadores, esencialmente peruanos, pero también de una joven antropóloga suiza, alumna mía, que redactó en 2005 una memoria sobre este señor y sus nuevas técnicas terapéuticas. Entonces, aquí está uno de sus trabajos y este es el segundo. Alberto, el personaje de Alberto, tal como se desprende de la lectura de unos mitos transcritos en un libro que escribí por aquel entonces que se llama El Calvo y la Raya, precisamente narrando estos viajes subacuáticos, digamos, con la gente de abajo de agua. Este seguimiento de la trayectoria de un tal personaje sobre un periodo de 40 años me pareció propicio para llevar una reflexión sobre la manera de cómo el pensamiento y las prácticas de un mismo informante pueden transformarse a lo largo del tiempo. Eso me llevó a explorar distintas pistas y plantear preguntas hoy en debate dentro del llamado patrimonio cultural, es decir, cuando la cultura se vuelve una categoría indígena, en la cual se incluye efectivamente desde entonces los saberes de los pueblos indígenas. ¿Qué sucede cuando varias generaciones de investigadores solicitan los mismos informantes o interlocutor, como se dice ahora, indígenas? ¿De qué manera estos últimos utilizan